importante, pero no solamente es muy importante, sino el hecho que es bien difícil de comprender, de analizar, y por eso es que, por lo menos en este punto, que nuestro primer punto de total depravación, el trasfondo de donde vino todo esto, nos fue fácil captarlo. La parte de lo que es la total depravación, estamos de acuerdo, oye, la Biblia dice estamos muertos, no hay duda en eso, pero esta parte de la expiación limitada es una parte muy difícil, por eso que hemos pedido que el Espíritu Santo nos dé claridad hacia el tema, porque lo que queremos es estar en un acorde con las enseñanzas de las Escrituras. Yo he hecho una introducción al tema, ¿okay? Y luego pues vamos a ver las partes del video. La idea mía fue, no es que vamos a ver el video, escuchen. Recibí de algunos que les costaba trabajo entender el video debido quizás a veces lo rápido que ponen las letras. Entonces dije, bueno, vamos a cambiar la estrategia. En vez de ver el video primero y después hacer los comentarios, vamos a presentar el comentario de manera lenta para que entonces cuando veamos el video ya nuestra mente está preparada para recibir el contenido, podamos apreciarlo mejor y reunirnos de nuevo entonces para el debate. O sea, para aclarar las dudas y tener nuestras preguntas y respuestas, ¿entiende? Creo que vamos a ver el video de una manera diferente, lentamente, por eso que quiero ocupar el resto de esta noche en esta exposición, lentamente poder nosotros, y después de mi introducción, hermano, yo no quiero crédito ninguno, el resto es puro video. Acuérdense que mi idea fue resumir los temas del video y traerlos a la congregación. Yo voy a estar mencionando los hombres que hablan, sus conceptos. Cuando no menciono hombre, eso viene directo del narrador. Recuerden que el video tiene un narrador. Así que después de mi introducción, pues vamos a ver los temas de la expiación limitada. Bajo el título, muchos llamados, pero pocos escogidos. ¿Ok? Es bien importante en cuanto a esto entender el término mundo. ¿Okay? Mundo, según el diccionario, es el conjunto de todo cuanto existe. Eso es lo que es un mundo. ¿Okay? Y es un término que se usa para distintos sentidos. En lo que es la esfera terráquea, de manera literal, se refiere al planeta Tierra, cuando decimos este mundo, o sea, al globo terrestre. Pero también se usa en la esfera social, para el conjunto de las personas que viven en el planeta Tierra. Se usa también en la esfera del mal, o sea, para indicar la pecaminosidad. Y hay otros casos, como por ejemplo, y ahí usted ve donde mundo es el conjunto de cuanto existe. Nosotros usamos frases, por ejemplo, el mundo de los negocios. ¿A qué nos estamos refiriendo? Todo lo que tenga que ver con compra y venta. Cuando decimos hacerse un mundo, es darle más importancia de la que tiene. Está en otro mundo, está en Babia. Cuando decimos está en otro mundo, venir al mundo indica ¿qué? Nacer. Cuando decimos este sí tiene mundo, tremenda experiencia. No tiene necesariamente que ser malo, tremenda experiencia. Y también cuando decimos todo el mundo es para generalizar las personas. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando se usa el término mundo, no siempre está indicando algo. O sea, puede tener un sentido distinto. Fíjense, la Biblia también usa este término en sentidos distintos. Primero, lo encontramos para definir el universo, como dice Jeremías 10:12. La tierra habitada, o sea, ya los habitantes, Salmo 49:1. La humanidad, y aquí hay muchos versículos,
para referirse a la humanidad como mundo. Juan 3:16, Juan 1:29, Primera de Juan 2:2, Primera de Juan 4:14, Juan 4:42, Juan 6:33, Romanos 11:12 y 15, Segunda de Corintios 5:19 y un montón de versículos que cuando va a apuntar a la humanidad le da el término mundo. Está el mundo pecador, que es Segunda de Pedro 2:20. El presente siglo. Cada vez que la Biblia dice el presente siglo, como ejemplo Mateo 12:32, la palabra que se usa en el griego es mundo, pero en nuestra traducción aparece el presente siglo. El mundo venidero, como Lucas 20:35. Así que fíjense las veces que la palabra usa mundo para distintos sentidos. Ok, si vamos a Juan 15, esto es solamente un ejemplo para que ustedes vean que en un mismo versículo, mundo tiene varios sentidos. Juan 15, versículos 16 al 19. Y lo vamos a ir leyendo, y cada vez que encontremos mundo, vamos a ver en qué sentido lo está hablando. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, porque vamos a ver en qué sentido se está usando mundo ahí, se referirá a la esfera terráquea. ¿Nos puede aborrecer la playa? No. Entonces, ¿a qué sentido? La humanidad. Ahí está hablando de la humanidad. ¿Ok? Podríamos decir bien claro, si la humanidad os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ahora el versículo 19. Si fuerais del mundo, ok, ahora vamos a preguntarlo. ¿A los que Jesús les está hablando pertenecen a otro planeta? Ok. Si fuerais del mundo, o sea, quiere decir, ellos siguen siendo seres humanos y están en el mundo. Aquí es lo que se está refiriendo ahora mundo como la esfera del mal. ¿Okay? Si fueras de la esfera del mal, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, ¿ve? Ellos están en el mundo, pero porque no sois del mundo, ¿okay? No pertenecen a esa esfera del mal. Y obviamente, al no pertenecer a la esfera del mal, porque pertenecemos al reino de los cielos, una vez que estamos en Cristo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Que de nuevo os elegí del mundo, está hablando de la raza humana, y es por esa razón que los que pertenecen a la esfera del mal os aborrecen. Así que en estos poquitos versículos vemos cómo se usa el término mundo y tiene diferentes sentidos. ¿Okay? Esa introducción es bien importante porque vamos a analizar uno de los versículos dentro de la expiación limitada, muy famoso, que es el Juan 3:16, y vamos entonces a ver en qué sentido se está usando ahí el término mundo. Que ya vamos a entrar dentro de lo que ustedes van a escuchar del video. Charles Spurgeon, él dijo: prefiero creer en una expiación limitada que es eficiente para todo hombre, por la cual fue intencionada, que en una expiación universal que no es eficiente para nadie. Que ustedes saben lo que significa la palabra expiación, ¿verdad? O propiciación. Es Dios, Jesucristo calmando la ira de Dios, o sea, pagando por nuestros pecados. Por expiación entendemos que ese sacrificio de Cristo expiatorio fue con el propósito único y específico
de salvar los escogidos. A eso nos referimos por expiación limitada. ¿Okay? Y eso no está de acuerdo todo el mundo. No todo el mundo acepta ese concepto. ¿Okay? Y por eso es que tenemos que explicarlo. Spurgeon dijo que él prefería creer en una expiación limitada que fuera eficiente a una expiación universal que no fuera eficiente para nadie. ¿Okay? Al dar explicación a la obra de Cristo en la cruz, muchos cristianos responden con indignación diciendo: los calvinistas están limitando o degradando el sagrario. Y ese punto de vista nos lleva a la mente a pensar algo así. Bueno, pero ¿cómo es posible que se esté limitando el sacrificio de Cristo en la cruz? Un grupo de personas. ¿Okay? Sproul Jr. dijo: debemos entender que en cierto sentido los dos puntos de vista limitan la expiación. Nosotros lo limitamos intencionalmente, ellos la limitan con el poder de la expiación. Los calvinistas creen que la expiación de Cristo está limitada para los electos. O sea que la cruz provee todo lo que los elegidos necesitan para ser justificados. Incluye regeneración, nuevo nacimiento, fe, arrepentimiento, salvación. Todo lo que el elegido necesita para salvarse, se lo provee Cristo a través de esta expiación. Ahora, los arminianos creen que el sacrificio de Cristo no estaba designado a redimir o comprar ciertas personas específicas. Ellos creen completamente lo contrario al punto que les acabamos de decir. Ni el sacrificio de Cristo asegura la salvación de ningún pecador en particular. ¿Okay? Esa es la posición arminiana. ¿Okay? Nosotros decimos la expiación de Cristo fue para cierto grupo, el grupo de los escogidos. Los arminianos dicen no. Lo que Cristo es en la cruz no asegura la salvación de ningún pecador en particular. O sea que para esto es un principio arminiano, la intención simplemente es hacer posible la salvación. ¿Ve? Según el arminiano. Cristo hace posible la salvación para que entonces cualquiera de su libre albedrío se arrepienta y crea. Okay. Ese es el punto de vista de ellos. Ya nosotros destruimos la idea del uso del libre albedrío, pero eso fue nuestro primer punto. Y todos quedamos bien claros en eso, ¿verdad? O sea que no podemos decir que el hombre tiene libre albedrío, número uno, porque está muerto, y número dos, porque en su naturaleza pecaminosa lo que él va a hacer de acuerdo a esa naturaleza, y esa es pecar. Nunca muerto y con una naturaleza pecaminosa, él va a buscar a Dios ni a hacer nada para salvarse él mismo. O sea que claramente entendimos que si Dios no interviene y hace algo por el individuo, el hombre queda en ese estado de mortandad. Quiere decir que ya, como dice, derrumbamos lo que es el libre albedrío. Ahora ellos dicen que la intención de Cristo fue hacer posible la salvación. Y hermanos, eso fue lo que muchos, creímos y practicamos por mucho tiempo. Esa fue nuestra mentalidad. ¿Okay? Mainfield dice: ¿quién iba a pensar que la elección de Dios iba a ofender al alma rebelde? Mas en nuestra cultura, que todo es a mi manera y el libre albedrío hasta aparenta idolátrico. Perdón, no le di sentido a la lectura. Cuando él dice: ¿quién iba a pensar que la elección de Dios iba a ofender al alma rebelde? Mas en nuestra cultura, que todo es a mi manera y el libre albedrío hasta parece idolátrico. Es que a veces cuando uno lee las cosas le da un sentido diferente. O sea, lo que ellos están diciendo, lo que Mainfield está diciendo aquí es: estamos viviendo en una cultura humanista, en una cultura que está elevando el libre albedrío del ser humano, inclusive se impone hasta por encima de la voluntad de Dios para hacer lo que quiere. Y entonces, en una cultura así, claro que usted viene con esta idea y va a ofender a mucha gente. ¿Okay? En el libro The Reform, Doctrina de la Predestinación, página 153,
Lorraine Boetner explica: el punto de vista arminiano se puede comparar a un puente ancho. O sea, imagínense ese puente ancho, que su mayor parte se extiende por un río. Para poder llegar al otro lado del puente, el pecador tiene que tomar el último paso. Quiere decir, un puente, que es como el arminiano mira la salvación, un puente que se extiende cruzando un río, pero le deja un pedacito, no llega completamente al otro lado, sino deja un pedacito sin puente para que sea el hombre quien dé el brinco y quien salte él, ¿ve? Esa es la idea de un 99% la obra de Cristo, 1% la obra del ser humano. Quiere decir, el pecador tiene que tomar el último paso. Ya Cristo lo hizo todo en la cruz, ese es el puente ancho. Pero ahora el pecador tiene que dar el brinco para poder llegar a salvarse. Los calvinistas creen que el puente, aunque estrecho, sí se extiende hasta la otra orilla. Los pecadores no pueden tomar ningún paso, porque la regeneración es el rapto del pecador. O sea, los rapta de un reino a otro reino, y esto lo hace Cristo solamente. Quiere decir que lo que nosotros entendemos es que si está ese puente y el pecador está allá, que ahí va a permanecer a menos que Cristo venga, lo coja y lo cruce. Pero el arminiano no, el arminiano piensa que él mismo puede dar el brinquito, montarse en el puente y entonces seguir adelante en lo que es la salvación. Más bien esa fue la idea que él quiso reflejar en su libro. Ahora, este punto de vista arminiano sobre la expiación se remonta bien atrás a la caída del hombre. John A. Owen, en su libro La muerte de muertes, en la muerte de Cristo, la página 38, él dice: el mérito o expiación de Cristo fue para el arminiano como un ungüento dentro de una cajita, puesta por el Evangelio a vista de todos, y aquellos que quieren por sus propias fuerzas la toman, se lo aplican y se sanan. Ese es su punto de vista. La semana pasada, en el video que nos adelantamos, vimos el ejemplo del cementerio. Pero la idea que hace este comentarista es que imagine, todos estamos enfermos y de buenas a primeras ahí te ponen una cajita que dice ungüento, es el remedio para tu sanidad. La cajita está ahí, pero a menos que tú vayas, tomes la cajita y te untes la medicina, no vas a poder ser sano. ¿Okay? Esa es la idea para ellos cómo el hombre se salva. ¿Okay? Obviamente, si desde un principio usted considera al hombre herido, pues esta ilustración está buenísima, bien aplicativa. Si la persona se encuentra herida, pero si el hombre está muerto, como dice Efesios 2.1, vamos a, por favor, alguien que me lea Efesios 2.1. Y hoy os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ok, fíjense, Él os dio vida. Estando muertos en delitos y pecados, Cristo nos dio vida. Nosotros no es que estábamos heridos, estábamos muertos. Él nos dio vida. Si estamos muertos, ¿de qué nos sirve la cajita de medicina? Estamos muertos. Que Él nos da vida. Y entonces, en vida, venimos a Cristo. El hombre es más que una medicina, lo que necesita es resucitar su espíritu muerto, o sea, el Espíritu Santo regresando a la vida. El doctor Grider dice: muchos arminianos, los cuales su teología no es precisa, dicen que Cristo pagó la condena de nuestros pecados. Hay muchos de ellos que dicen Cristo pagó la condena de nuestros pecados. Esa es una verdad que aceptan. Cristo pagó la condena del pecado. Ahora, esto es un punto de vista extraño para los arminianos que enseñan que en vez Cristo sufrió por nosotros. Hay mucha gente que dice que Cristo sufrió por nosotros, o sea, que enseñan que lo que Cristo hizo fue por todas las personas. ¿Okay? Ahora, si Cristo pagó
por la condena de todos, o sea que Cristo lo hizo por todas las personas, entonces todos son salvos. Todos son salvos porque ya Cristo lo pagó. ¿Ok? Así que si ellos se están refiriendo que Cristo hizo algo, lo deja inconcluso para que sea el hombre entonces quien tome la decisión de aplicarse eso que Cristo hizo, entonces Él no pagó por la condenación de todos los pecados. Él lo dejó para ver quién entonces aceptaba aquello. En resumen, Grider dice, muchos de los arminianos modernos no conocen las enseñanzas del arminianismo histórico como lo presentaron los protestantes. Los arminianos históricos creen que lo que Jesús hizo, lo hizo igualmente por todos. No enseñan que Cristo murió o pagó por el pecado de cualquiera, sino que solo sufrió por ello. Explico esta idea. Los arminianos históricos, cuando ellos comenzaron, que esto es algo que los arminianos modernos quizás no saben, ¿okay? Porque el arminiano moderno te acepta la idea de que Cristo pagó la condenación de todos, pero ellos decían que Cristo lo que hizo fue sufrir por los pecados de todos. ¿Okay? Es una gran diferencia. ¿Okay? O sea, no enseñan que Cristo murió, pagó por el pecado de cualquiera, sino que solo sufrió por ellos. Así que con relación a este primer punto, la mayoría de los arminianos hoy no comprenden o conocen el punto de vista del arminianismo histórico y lo que quisieron decir. Ahora, enseña la Biblia que lo que Cristo hizo fue de igual manera para todos, porque eso es lo que nos interesa a nosotros. A nosotros, si aquel se levantó y dijo una cosa y luego se levantó y dijo otra, lo aceptamos, lo recibimos, lo aprovechamos, el trabajo de estos hombres haciendo teología y todo ese esfuerzo que hicieron. Pero nosotros tenemos que probar nuestra teología con la palabra de Dios, con lo que la Biblia dice. Quiere decir que yo no me voy a embutir, pudiéramos decir así, en mi mente esta doctrina por el hecho de que este fulanito dijo esto, y aquí se está enseñando, o esta iglesia practica esta doctrina y hay que recibirla. No, esa no es la idea. La idea es que siempre nosotros comprobemos lo que vamos aprendiendo a la luz de las Escrituras. Ahora, ¿enseña la Biblia que lo que Cristo hizo, lo hizo de igual para todos? Los arminianos usan pasajes que incluyen términos como todos, inmundo. Por eso le expliqué al principio ese término mundo. Vamos a ver un ejemplo. Alguien que me busque 2 de Pedro 3:19. Segunda de Pedro 3:19. 18, perdón. No es ese. A lo mejor es Primera de Pedro. Pues siempre, a veces uno se confunde y pone el número que no es. No. Bueno, vamos a buscar, porque gracias a Dios que tengo 2 ejemplos bíblicos. Después yo les voy a buscar este versículo. Juan 12:19. Y perdón, el versículo es 9. 3:9. Ok, vamos a primero a analizar 2 de Pedro 3:9. ¿Quién lo lee? El Señor no retarda su promesa. Sí, ese. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Okay, aquí está el uso de todos. Y este es uno de los versículos que los arminianos usan para decir que lo que Cristo hizo en la cruz lo hizo por todos. Lo que Pedro está diciendo aquí, inclusive al principio
señala el desprecio burlón de algunos que dicen que Cristo se tarda en su venida. Y le dice, no se impacienten. Fíjate, si el versículo estuviera en otro lado, que no tocara la venida, pero es que está en un lado en las Escrituras donde dice el Señor, no se impacienten si piensan que Cristo se está tardando. Porque lo que está sucediendo es que Él no acaba de venir, porque Él está esperando con paciencia por nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, fíjense, si usted generaliza esta palabra todos, quiere decir que Cristo nunca puede venir. Porque siempre va a haber humanos que hay que esperarlos. Siempre van a haber seres humanos, pecadores, que hay que esperarlos a que se arrepientan. Ahora, si usted toma el versículo, eso es lo que yo le digo cuando sacan los versículos de contexto de las Escrituras y lo adaptan precisamente para usarlo, para apoyar sus puntos de vista. Hermanos, usted tiene que ver a quién se le envió esta carta. En el capítulo 1 que dice... alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿A quién le está hablando? ¿A toda la humanidad? Pues le está hablando a cierto grupo de personas. Entonces lo que Pedro está diciendo casi al final de ahí de su carta es, sin que es paciente para con nosotros, el grupo de lo que les está hablando la carta, a la carta que fue enviada. Entonces Él es paciente para con los escogidos, no queriendo que ninguno de los escogidos se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el sentido del versículo. Ahora vamos a buscar otro, Juan 12, 19. Juan 12, 19. A ver si no me confundí en este versículo. Ajá. Pero los fariseos dijeron en sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. El mundo se va tras él. Ahí está incluyendo los chinos, que ahora están bien famosos por las Olimpiadas. Cuando dijo mundo, se está refiriendo a las Américas, que todavía no las habían descubierto. Cuando dice el mundo se va tras él, está usando el término mundo para generalizar la totalidad de la humanidad. O sea, un grupo de seres humanos. Entonces, no siempre mundo implica a todos los seres humanos. ¿Entienden la idea? Ok, ¿quiere decir todo? ¿Quiere decir todo el tiempo? No. Esto lo explica Kennedy, el doctor Kennedy, lo vamos a ver en el video, hablando de eso. Él dice, la Biblia usa términos universales, pero eso sucede en todos los lenguajes. Cuando las personas usan términos universales, no es para referirse a todos. Ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículo 1, no lo busquen, una referencia que él da. Dice, todo el mundo fue empadronado. No quiere decir todas las naciones, sino el ámbito del dominio romano. ¿Okay? O sea, es un lenguaje figurativo. En Lucas capítulo 2, versículo 10, cuando el anuncio de los ángeles dice que esto iba a ser de gran gozo para todo el pueblo. Fue de gozo para Faraón, para los fariseos. Fue de gozo para Herodes. Fue de gozo para Poncio Pilato, el nacimiento de Cristo. Entonces, de nuevo, está generalizando, usando el mundo y usando todo. Colosenses 1, del 5 al 6, Pablo declara que en el año 54 después de Cristo, la verdad del Evangelio fue a todo el mundo. Quiso decir él Australia o las Américas, o más bien estaba hablando en términos geográficos, el mundo conocido de aquel entonces, que era toda esa área de Asia Menor. Él dijo, el Evangelio fue predicado a todo el mundo. No había televisión, ¿okay? No había nada, los medios que hay hoy día para así propagar el Evangelio a todo el mundo. Entonces, cuando él se refirió al mundo conocido de aquel entonces, a todo ese espacio geográfico donde él en sus 3 viajes
pudo ir y llevar el evangelio. ¿Okay? Y así hay muchos otros ejemplos que podemos encontrar en la Biblia donde se usa mundo y todos en un sentido figurativo. O sea, sigue diciendo Kennedy, no podemos ignorar y hay que entender el lenguaje figurativo que se encuentra en las Escrituras. Cada vez que usamos frases como en todas partes, en cualquier parte, estas son hipérbole todo el tiempo. Él mismo dice en el video y se ríe, acabé de usar un hipérbole. No es que todo el tiempo estamos usando hipérbole, ¿ven? Se acabó de usar un hipérbole. Cada vez que usamos cualquiera es un hipérbole todo el tiempo. ¿Entiendes eso, Mercedes? Fíjense. Cada vez que se usa frases como en todas partes o en cualquier parte, es una hipérbole todo el tiempo. Hipérbole es una exageración. O sea, una exageración. Y la exageración consiste en que no todo el tiempo yo uso hipérbole. Porque cuando yo estoy durmiendo yo no estoy usando hipérbole. Pero la acabé de usar al decir todo el tiempo. La idea es, hay que atender muy bien al lenguaje figurativo de la Biblia. Porque es el que nos puede bien confundir. ¿Okay? Cuando nosotros nos referimos a una multitud, uno dice, se escucha decir, el pueblo entero está en el festival. No, no fue el pueblo entero. Fueron millones a lo mejor, pero no está el pueblo entero. O los que están en el hospital no pudieron ir. Pero las usamos. ¿Ok? Entonces, si nosotros mismos las usamos, no nos extrañemos que en la Biblia las encontremos. Hablar en hipérbole era muy común en la cultura hebrea. Hay partes en la Biblia que todo el mundo se toma literal. No lo niego. Hay partes que sí son literales. Pero hay otras que hay que tener en cuenta el contexto de cuándo y a quién se escribe. Y ahora vamos a Juan 3:16. ¿Okay? Juan 3:16. Este es el pasaje que más famoso, más usado para predicar el Evangelio y que más se usa para definir de que Cristo lo que hizo en la cruz lo hizo por todos los hombres. Usted le dice a una persona, ¿cuál es el Evangelio? Y antes nada decir Juan 3:16. Sí, le dice. ¿Okay? Cuando lo generalizan, no tienen en cuenta dónde, cuándo y a quién le habló el Señor. ¿Okay? Fíjense, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está la generalidad. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, de nuevo, generalidad, mundo y todo. Dos palabras muy famosas para generalizar en las Escrituras. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Okay? Se está ignorando al generalizarlo el aspecto histórico que en aquel tiempo había mucho racismo. Creían que la salvación era exclusiva para los hijos de Dios, que no era para los gentiles. ¿Okay? El doctor Kennedy sigue diciendo, ellos creían en un Mesías para y por los judíos. ¿Okay? No pasaba por la mente judía que su Mesías pagaría por los pecados de un romano. Porque para ellos lo que era gente de otras naciones. Hermanos, prueba de esta mentalidad la tenemos en la misma iglesia al principio, los hechos. Ustedes saben cuánto trabajo costó que los apóstoles aceptaran el ministerio de Pablo a los gentiles. Costó trabajo, los querían judaizar,
le costó una discusión con Pedro y con Bernabé. Ustedes saben que eso fue cierto desde el principio. No fue fácil cambiar esa mentalidad y romper con esas barreras. Quiere decir que cuando Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, está refiriéndose, dice, porque de tal manera amó Dios a judíos como a gentiles. No se está refiriendo a todo ser humano que existe sobre la faz de la tierra. Los ama Dios, Dios es amor. Y dice Dios que por misericordia y amor, en vez de consumir la humanidad, Él envía sol y lluvia para todos los hombres. Después vamos a entrar más adelante en Romanos 9, donde Él dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú, pero no queremos entrar ahí todavía. Él ama a todo ser humano, a toda criatura, de manera tal que en vez de consumirlos, lo que envía es lluvia y sol y los sostiene. Ahora, Él ama de manera especial a los escogidos. Escogidos que no eran nada más que judíos, también eran gentiles. Eso es lo que está diciendo ahí cuando dice, porque de tal manera amó Dios tanto a judíos como a gentiles, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel de ese grupo que acaba de mencionar, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente de entre los gentiles hay escogidos. En esta mañana en la clase de Daniel vimos como también del pueblo de judíos hay escogidos. No todo el pueblo de Israel va a ser redimido en su totalidad, sino los que están escritos en el libro de la vida del pueblo judío, Daniel 12, que fue lo que estudiamos esta mañana. ¿Okay? Así que el mundo se entiende que se refiere a todas las personas. Entonces los arminianos tienen dificultad en explicar pasajes como, o sea, si por mundo, ese mundo que aparece ahí en Juan 3:16, se refiere a todo ser humano que existe sobre la tierra, ¿cómo entonces interpretamos a 1 de Juan 2:15? ¿Qué dice 1 de Juan 2:15? No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo. Si lo vamos a generalizar, entonces ¿cómo Jesús dice después, ama aún a los enemigos? Jesús ama. Sin embargo, ahí dice, no ames al mundo, porque es cuando nuestra mente cambia el concepto, el sentido de cómo se está usando el término. Y obviamente no améis al mundo se está refiriendo a la esfera de pecaminosidad y de maldad. Con todo, esa palabra todo, lo que está queriendo decir es que Dios no hace distinción de nacionalidad ni de sexo, dos barreras raciales de aquel entonces. Cristo las rompió. Cristo rompió esas barreras que el pueblo judío tenía. Inclusive aquel templo estaba diseñado para el primer atrio ser de los gentiles, luego el de las mujeres, entonces luego venía el de los sacerdotes, de los hombres, para entonces poder entrar al templo. O sea, había una distinción racial bien distinguible, marcada. Jesús está usando mundo y todo, lo que se está refiriendo es a romper con las barreras raciales y del sexo, pero sin salirse del concepto de la elección. ¿Entienden? ¿Okay? Ahora, se encuentran pasajes en la Biblia donde la expiación es limitada a cierto grupo de personas. Que ya vimos en los ejemplos de interpretar mundo y todo. ¿Entendió ahora la manera de interpretar Juan 3:16 a la luz de la doctrina correcta de las Escrituras? Es más, si usted quiere puede ver que en los versículos anteriores le está hablando a Nicodemo, precisamente un fariseo, que tenía su mentalidad llena de estas barreras raciales que habían con ellos y de la mentalidad que el Mesías era exclusivo para ellos. ¿Entienden? Pero eso lo rompe Cristo. Porque vamos a buscar, alguien que me busque, Isaías 53:11. Isaías 53:11. Vamos a ver si ahí usa muchos o todos. ¿Qué dice, hermano?
verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de él. En Isaías 53, ese capítulo habla del sacrificio expiatorio de Cristo, y este versículo en particular habla de su eficacia, porque verá fruto. Fruto es la eficacia de una obra. Ahí dice que verá fruto, ¿y qué usa? Dice todos o muchos. Por más que se extienda la palabra mucho, por más que usted quiera abarcarlo, ¿implica todos? No. Si fuera todos, estuviera todos. Pero si está la palabra muchos, es por más que se pueda extender, para abarcar lo más que pueda, nunca va a llegar a todos. Porque dice muchos. ¿Qué dice el 12? Ay, hermano, ve para leer. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Habiendo él llevado el pecado de todos. No, de muchos. Es una expiación limitada, hermanos. Es una expiación limitada. Dice muchos, y muchos no es todas las personas. O sea, no solamente por lo que dice Isaías, sino por la efectividad del sacrificio de Cristo, que si Él lo hizo para un pago, y ese pago fue hecho una sola vez, y ya quedó satisfecha la justicia de Cristo, quiere decir que fue intencionada para los que creyeron en Él. Fíjense, en Juan capítulo 1, cuando dice, ya que yo estoy aquí en Juan capítulo 1, cuando dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Viste cómo habla en pasado? Él no dice, mas a todos los que le reciban serán hechos hijos de Dios, sino a todos los que le recibieron. Ya está hablando en pasado, hablando de que ese plan de Cristo fue intencionado para un grupo específico que ya él conocía desde antes de la fundación del mundo. ¿Okay? Mateo 20, 28. Porque vamos a ver qué dice ese versículo. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para servirse con muchos. Fíjense, Él vino no para ser servido, sino para dar su vida en rescate, ransom en inglés, en comprar. ¿Entienden? Para comprar. Dice a todos. Vuelve a usar muchos. Porque redimir es comprar para poseer. Y esto no lo incluye a todos. ¿Okay? Jesús dijo que fue para el beneficio, claro, de muchos, no de todos. En Apocalipsis 5:9 es otro pasaje donde dice que este grupo fue redimido de todo linaje. O sea, no que redimió a todo linaje, de todo. Y de todo que está implicando, cuando usted le dice redimido de todo linaje, hay una parte de un todo. Y ese es el sacrificio eficaz de Cristo, hermanos, que estamos hablando aquí. No dice que Él redimió a toda tribu, lengua y nación, sino de toda. Se enfatiza su elección soberana entre la humanidad. Okay. Juan 10:11. Juan 10:11. ¿Qué dice? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Que dar la vida es la expiación. De eso se trata, expiar. Dar la vida. Él da la vida por ¿quiénes? Las ovejas. Sus. No me cambien los términos en la Biblia, porque al cambiar las palabras que se encuentran en la Biblia es donde nos puede tirar. Cambia el sentido. Él da su vida por sus ovejas. Dice las ovejas. Yo soy un buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Miren, por las ovejas hay otro versículo que dice por las ovejas, dice aquí.
10, 11. También la aclaración, su vida a las ovejas. Pero, ok, está hablando generalizando el ministerio pastoral, pero ahora en los próximos versículos, que es lo que quiero aclarar ahora inmediatamente, especifica que son sus ovejas. ¿Okay? Cuando los fariseos escucharon esto, se enojaron tanto que dijeron que Cristo tenía demonios. Así le dijeron, cuando escucharon estas palabras, se enojaron y dijeron que Cristo tenía demonios. Inclusive le preguntaron, miren el versículo 24. Les rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Entonces mira lo que le responde Jesús. Jesús les respondió: os he dicho, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Él anteriormente dijo que él daba la vida por las ovejas. Pero ahora dice que él tiene específicamente un grupo de ovejas. Y luego el 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Y dice ahí: nadie las arrebatará de mi mano. ¿Okay? James Pettigrew Boyce, fundador del Seminario Teológico Bautista, en relación a este pasaje dijo: aquí las ovejas son aquellos que él les daría vida eterna. Son aquellos por los que él pone su vida. No son todos, porque le dijo esto a los que le rechazaban, que no eran sus ovejas, y eran judíos. Y él les dijo claramente: ustedes no son mis ovejas. Todo el lenguaje usado implica que solo la salvación de sus ovejas es el objeto por lo que él puso su vida. El doctor Moorcraft dice: Jesús no dice, yo doy mi vida por las ovejas y cabritos del mundo, sino por las ovejas. El doctor Asco dice que cuando Cristo estaba clavado en la cruz, estaba particularmente muriendo por personas específicas, por todos los que el Padre les dio. Él estaba siendo sustituto de ellos. ¿Okay? El doctor Sproul, que ahora va a venir el pasaje de 2 de Pedro 3:9, que ya lo explicamos. También los arminianos apelan a 1 de Timoteo 2, del 3 al 4. Vamos a ver qué dice ese versículo. Tratando de ver si puedo llegar al final. 2 de Timoteo 2, del 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, que cualquiera que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es otro versículo que usan mucho los arminianos. Fíjate, queriendo que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. No dejen que su mente se tire a generalizar el pasaje. Dejen su mente en el grupo específico de los escogidos, porque al fin y al cabo es el contexto de las Escrituras. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Defendiendo su ministerio entre los gentiles. Es la misma idea de Juan 3:16. En este pasaje de 1 de Timoteo 2, del 3 al 4, Pablo defiende su ministerio entre los gentiles. Ok, si Cristo, con esto ya vamos a terminar. Si Cristo murió por todos, fíjense, si vamos a suponer que los arminianos tengan razón, si Cristo murió por todos y lo que Él hizo en la cruz fue de manera igual para todos, entonces se espera que Él ore por todos. Ayúdenme a buscar Hebreos 7:25. Otra persona que busque Juan 17 y vamos a leer algunos pasajes de ahí. Hebreos 7:25. Juan 17, 1, 2, 6 y 9. Ajá. Okay, ¿qué dice ahí? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercaban a Dios,
se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuál es el ministerio de Jesús? No es el de interceder por nosotros, interceder por lo que Él salvó. Ese no es el ministerio actual de su sacerdocio. Orar e interceder por nosotros. ¿Sí o no? Sí. Porque si es que no, entonces eliminamos los cultos de oración. Hay que eliminarlo. Que el ministerio de Cristo es interceder por nosotros. Entonces, si Cristo murió por todos para pagar a todos los pecados, ¿por qué no ora por todos? ¿Y por qué decimos que Él no ora por todos? Juan 17, vamos a ir allá. Juan 17, en esa oración intercesora que Él hace ante el Padre. Juan 17, del 1 al 2. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, ¿viste? Soberanía sobre todo ser humano. Dios le dio potestad, para que dé vida eterna a todos, de nuevo usa esa palabra famosa, a todos, a todo el mundo, a todos los que le diste. No está hablando ahí de toda la gente. Ya vimos como el profeta Isaías aclaró la idea de muchos, que no incluye a todos. Ahora aquí él dice que dé vida eterna a todos los que le diste. Ahora mira el 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Vuelve a explicar, a referirse al mismo grupo. Tuyos eran. ¿Por qué tuyos eran? Dentro del plan soberano de Dios. Y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora dice el 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Él no ora por el mundo, ya refiriéndose a la generalidad de las personas. Yo ruego por esos que me diste. Yo no ruego por todo el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hermano, más claro que eso. Okay, más claro, si usted va a desafiar eso, es tremendo. Que Cristo, su ministerio actual, sea el de orar, el de interceder. Y que aquí Él dice: yo no oro por todo el mundo, yo oro por lo que tú me diste. ¿Ok? Entonces, hermanos, vamos a dejarlo acá. Todavía me faltaba mucho por traerles, pero ya por lo menos vamos a recibir el video con una mentalidad más abierta a la expiación limitada. Y no se preocupen, porque después del video entonces sí vamos a abrir la sección a preguntas. Vamos a, quizás ya voy a marcar aquí para ver la parte que no hemos podido explicar, ¿okay? Para preguntas y cosas que nos tengan confundidos. Ok, hermano, vamos a ponernos en pie, vamos a